Busquen por favor en su Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 3. Estamos allí. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Tanto niño que va a clase, digo yo. Hay niños grandes que van a clase. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a seguir ahí con el estudio bíblico desde el verso 1 en adelante. Hoy vamos a intentar llegar hasta el 5. Vamos a intentar. Ustedes saben que eso no siempre se puede. Vamos a leer juntos. Capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. Dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre amado, gracias por su palabra y le rogamos, Señor, en esta mañana o en esta tarde ya, Señor, enséñenos. Su palabra dice: muéstranos aquello que yo no veo, y si hice mal en algo, no lo haré más. Señor, muéstrenos usted, porque usted nos conoce mejor que nadie. Gracias, Padre, por Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada, hermano, usted sabe, comenzamos el estudio de este capítulo, ¿no? Comenzamos con el estudio de este capítulo, esta sección de la carta, y es una sección particular, porque dijimos que en esta sección, en este capítulo, lo que hace el apóstol Pablo en manifestar es evidenciar una preocupación, una inquietud que él tiene por la iglesia. Hemos dicho que en el principio de la predicación del apóstol Pablo en la iglesia o en la ciudad de Tesalónica, él permanece por alrededor de 2 meses en este lugar. 3 semanas enseñando en la sinagoga, donde algunos judíos justos, piadosos, se convierten al Señor. Luego él sigue por algún tiempo, ya no en la sinagoga, sino que en casa de algunos que se han convertido, algunos judíos, algunos gentiles que se han convertido, ¿no es cierto?, hasta que se levanta un alboroto y él tiene que salir rápidamente, ¿no es cierto?, abruptamente tiene que salir de noche para su propia seguridad, tiene que salir a una ciudad cercana que se llama Berea. ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? Hechos capítulo 17. ¿No es cierto? Ahora, dijimos que probablemente esta salida abrupta del apóstol Pablo no permitió que él pudiese terminar el proceso lógico de la fundación de una iglesia. ¿Y cuál es ese proceso lógico? No solamente alcanzar a personas con el Evangelio. Fíjese que nosotros este año, ¿se acuerda que antiguamente nuestro logo como iglesia decía Iglesia Bautista La Gracia de Dios Maipú, y tenía una frase abajo? ¿Se acuerda cómo decía esa frase abajo? Anunciando las buenas nuevas a las familias de Maipú. Ahí está, ¿no? Anunciando las buenas nuevas a las familias de Maipú. Y este año hemos querido cambiar un poco esa frase, el sentido, el propósito de nuestra iglesia. ¿Qué va a pasar? ¿No vamos a predicar más el Evangelio? No, vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir anunciando el Evangelio. Pero hemos querido, a través de estas 3 palabras, establecer cuál va a ser el propósito de nuestra iglesia, cuál va a ser el propósito también, ¿no es cierto?, de los ministerios de nuestra iglesia. ¿Cuál va a ser el propósito? Evangelizar. Que toda persona que llega por primera vez a nuestra iglesia escuche el Evangelio. Ya sea por una exposición abierta, ¿no es cierto?, desde el púlpito, o porque alguno de nosotros se acerque a predicar el Evangelio a esa persona. Todos nosotros somos responsables de predicar el Evangelio a las personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia. No fije esa responsabilidad única y exclusivamente en el pastor, en la esposa del pastor, en el diácono, en las esposas de los diáconos. No fije solamente esa responsabilidad en nosotros. Cada creyente es responsable de anunciar el Evangelio a la persona que tiene al lado, si no tiene la seguridad que esa persona ya salga.
Luego de evangelizar, tenemos que hacer algo, ¿no? Discipular, que es enseñar los fundamentos de la fe, lo que creemos. Dar seguridad de aquello que creemos. Pero también tenemos la obligación, como iglesia, de servir. Por lo tanto, el propósito de nuestra iglesia y de los programas, de los ministerios, no programas, de los ministerios, porque queremos que sean ministerios y no programas, ¿no es cierto? El propósito de los ministerios de nuestra iglesia este año tiene que ver con estas tres palabras: evangelizar, discipular, servir. Bueno, el apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica, evangeliza, y probablemente está en el segundo paso, en el discipulado. Pero tiene que salir tan abruptamente, tiene que salir tan a escondidas de noche, que no logra despedirse toda la gente y lógicamente no logra concluir probablemente ese propósito. Y él lo deja bien de manifiesto en el capítulo 3, donde él va a hablar de la necesidad que tiene de ver a estos hermanos de Tesalónica crecer y madurar en su fe. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dijimos que interesantemente la palabra fe se repite 5 veces en este capítulo. Y el versículo clave de este capítulo es el versículo 12, si no me equivoco, no, 8. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo de esta iglesia, que esté firme en el Señor. Ahora, como él sabe que no puede volver, que ha intentado regresar a Tesalónica, que ha intentado volver a compartir con los hermanos en el tiempo, pero lamentablemente no ha podido, porque como él dice en el capítulo 2, verso 18, Satanás nos estorbó, nos puso obstáculos, no puedo volver. ¿Se acuerda que decíamos que probablemente una de las condiciones que le pusieron a Jasón cuando le cobraron fianza y le dejaron en libertad era que Pablo se fuese a la ciudad y nunca más volviese? Entonces probablemente Pablo quiere volver, bueno, no probablemente, Pablo quiere volver, pero probablemente no puede volver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tiene un peso en el corazón, ¿no? ¿Será que esta iglesia creció? ¿Será que esta iglesia maduró? ¿Será que esta iglesia está firme en su fe? ¿Será que ellos han dado los pasos correctos hacia la madurez en la vida cristiana? ¿O aún son niños? Niños que necesitan ser instruidos, ser enseñados en los rudimentos de la fe, como dice el escritor del libro de los Hebreos, a los hermanos en el libro de Hebreos, ¿no? Estoy sorprendido que aún después de tanto tiempo, debiendo ustedes ya ser maestros, necesitan que se les instruya, se les enseñe en los rudimentos básicos de la fe. Bueno, Pablo está luchando con esto en el corazón. Ahora, como él está luchando, ¿qué es lo que hace? Envía a alguien, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de eso la semana pasada? Envía a alguien muy cercano a él. ¿Quién es? Timoteo. Timoteo. Él dice, bueno, envío a Timoteo, y él va a describir a Timoteo, nos va a dar 3 características que tiene Timoteo. Primero él va a decir, él es nuestro hermano, ¿no es cierto? Porque lógicamente lo que Timoteo tiene que hacer no lo puede hacer un inconverso. Él no le puede confiar esta obra, no le puede confiar este ministerio, no le puede confiar esta misión a una persona inconversa en la cual él no confía. ¿Se acuerda que le decía, es imposible que alguien te lleve a un lugar donde él primero no ha llegado? Bueno, Pablo le encomienda esta misión a Timoteo, que es su hermano en la fe, también es su hijo en la fe. Él le engendró en la fe, ¿no es cierto? Le llama en 1 Timoteo 1.2, en 2 Timoteo 1.2, mi verdadero hijo en la fe, ¿no es cierto? Entonces le encomienda esta labor a Timoteo, que es su hermano. Pero no solamente su hermano, ¿qué más es? Servidor. ¿No es cierto? Dice que Timoteo es nuestro hermano y también servidor de Dios. Y dijimos que la palabra ahí era diácono. Ahora, no diácono por el título, no diácono por el oficio, sino diácono por el servicio, por el trabajo. Dijimos, Timoteo no es nombrado diácono en ninguna iglesia del Nuevo Testamento. El oficio que cumplió, que desarrolló Timoteo en la iglesia de Éfeso fue el de delegado apostólico. Pablo le envía para hacer ciertas cosas en la iglesia de Éfeso, ni siquiera como pastor, sino como un delegado de él, con la autoridad que él tiene para corregir cosas que no están bien. No podemos decir que Timoteo fue un pastor, no podemos decir que Timoteo fue un diácono, aunque Pablo le llama aquí servidor de Dios y la palabra que usa es diácono. ¿Por qué? Porque él servía. ¿Se acuerda que dijimos esto la semana pasada? A veces hay diáconos con el título de diácono que no sirven.
Y hay hermanos sin título que no paran de servir. No es el título, es el corazón. Y Timoteo tenía el corazón de un siervo. Pero no solo le va a llamar hermano, no solo le va a llamar siervo, también le llama, ¿qué cosa? Colaborador. Alguien que se pone al lado para ayudar. Y aquí hablamos, yo les dije, a mí no me gusta mucho la palabra líder, siempre me gusta más la palabra colaborador. Y una de las cosas que estoy pidiéndole a los distintos responsables de áreas de ministerio en nuestra iglesia es que empiecen a nombrar a sus equipos como colaboradores, no como líderes. ¿Por qué? Quizás por nuestra idiosincrasia, ¿no? ¿Usted se ha fijado, tal vez, de que en nuestra idiosincrasia a una persona le ponen un gorro en la cabeza, le pasan una luma y se cree general de la República, ¿no? Nuestra idiosincrasia es un poco así, ¿no? A veces cuando le decimos a alguien que él es un líder, se cree con una autoridad para mandar, pero no con la capacidad para servir. Timoteo era un hermano, Timoteo era un siervo, Timoteo era un colaborador. Por lo tanto, era una persona confiable. ¿Para qué? Para que se le encomendase una labor. ¿Y cuál es la labor? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cuál es la labor que se le encomienda a Timoteo? Mire por favor, capítulo 3, verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, el para, recuerde, siempre habla de propósito. El para siempre nos indica, nos orienta hacia el propósito que tiene algo. Y aquí está el propósito por el cual Timoteo fue enviado a la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es ese propósito? Hermano, lea su Biblia, abra su Biblia, busquen su Biblia. Las respuestas están ahí, siempre están ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Confirmar y exhortar. ¿Respecto de qué? Vuestra fe. Recuerde que la preocupación de Pablo por la iglesia es: habrán crecido, se habrán desarrollado, habrán madurado. Ese es el propósito, la preocupación de Pablo por esta iglesia. Y es por esto que él envía a este hermano, que es totalmente confiable, hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Jesucristo. Le envía a la iglesia. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros. Ahora, ¿qué significará esto? ¿Qué significará confirmar y exhortar? Bueno, es interesante porque a veces necesitamos, yo no sé si usted tiene la costumbre cuando está leyendo la Escritura y hay palabras que quizás no entiende, no sé si usted tiene la costumbre de buscar en algún diccionario o buscar en otras versiones de la Escritura. ¿Sabe que siempre es bueno? Fue algo que aprendimos en método de estudio bíblico. En el proceso de observación para hacer una correcta interpretación, tratar de entender correctamente el sentido de las palabras. Y una buena cosa que sirve, que es útil, es observar esa palabra en otras versiones de la Biblia. Fíjese que haciendo ese ejercicio, la palabra confirmar que utiliza el apóstol Pablo y que se utiliza en nuestra versión Reina Valera 1960, por ejemplo, en la nueva versión internacional, en vez de confirmar, dice fortalecer. Y en la Biblia de las Américas dice afianzar. ¿Son sinónimos? ¿Sí o no? Sí, son sinónimos. Lo lindo de estos sinónimos es que nos permiten ampliar un poco el concepto, la idea de lo que significa confirmar. Confirmar. Ahora, la palabra en el sentido original, como fue escrita, usted recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que no es español, ¿no? Por lo tanto, debemos entender las palabras en el idioma original. Y en el idioma original, que es griego, la palabra puede ser traducida como anclar, fijar firmemente o establecer. Cuando trabajaba en Copec, usted sabe, yo trabajé muchos años en Copec, comercial de marina. Entonces, ¿qué es lo que hacía?
yo tenía que coordinar entregas de lubricantes a barcos, a buques, tanto en Chile como fuera de Chile. Y es un trabajo lindo, es muy muy interesante. A mí me permitió conocer todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas, por medio de este trabajo. ¿Ya? Les decía, tuve la oportunidad de conocer todo el país por este trabajo. Ahora, cuando se entregan lubricantes a barcos, existen dos posibilidades. Que se entreguen a la gira, o que se entreguen atracados. ¿Qué significa? Atracado es que el barco está pegado al muelle. Y es muy fácil entregar porque usted llega con un camión, se establecen conexiones con una manguera y se empieza a bombear. O si se tienen que entregar tambores, se llevan en unos palets y las mismas grúas del barco toman esos palets de tambores y los suben a la cubierta. El tema era cuando se entregaba la gira. ¿Qué significa la gira? Que el barco está anclado en medio del mar. Entonces había que ir con una lancha o con una barcaza que se amarraba al costado del barco y se bombeaba desde los estanques de esa barcaza al barco, o se levantaban los mismos palets con los ¿cómo se llama? Con los tambores a la cubierta del barco. ¿Por qué era más riesgoso? Lógicamente, porque el barco estaba en continuo movimiento por el oleaje, ¿no? Pero ¿qué es lo que le daba seguridad a esa entrega? Que estuviese bien anclado. ¿Por qué? Porque si estaba bien anclado, el barco se podía mover unos metros, pero nunca se iba a mover kilómetros. Nunca. Se podía mover unos metros, pero nunca se iba a mover kilómetros. ¿Sabe lo que está diciéndole el apóstol Pablo a esta iglesia, no? Que él está enviando a Timoteo a la iglesia con el propósito de ¿qué? De afirmar a la iglesia, de anclarlo firmemente en un lugar para que no se muevan desde ese lugar. Y es interesante porque esta palabra aparece, la palabra afirmar, aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento. Creo que contabilicé más de 80 veces, pero solo 5 veces aparece con el sentido que Pablo le da en este versículo. Y el sentido que Pablo le da a esta palabra en este versículo siempre está en relación de algo que evidencia o ayuda a la madurez del creyente. Por ejemplo, se los voy a citar, ustedes los pueden anotar, yo se los cito nomás, si los quiere buscar los busca, pero por ejemplo, Lucas 22:32, en el contexto de que Jesús le anuncia a Pedro que Pedro le va a negar. 22:32 dice que el Señor Jesús le dice a Pedro, después que le anuncia que Satanás le va a tentar para que, no para entregarle, para negarle. Le dice, pero yo he rogado por ti, a Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, imposible. No, sí, me vas a negar. Pero ¿sabes qué? Yo he rogado por ti, para que después de que me niegues, tú tengas la capacidad de volver donde tus hermanos y los confirmes en su fe. Y fue lo que sucedió, ¿no? Pedro fue un líder importante en la iglesia primitiva. Fue el primer predicador masivo de la iglesia en Jerusalén. Él confirmó a sus hermanos. Lógicamente, luego vino Hechos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, la transición de Pedro hacia Saulo, hacia Pablo. Pero Pedro fue importante. Él confirmó a la iglesia en su fe. Romanos capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia, nuevamente en el contexto, si usted lee del verso 8 al verso 15, se dará cuenta que Pablo le dice a la iglesia, yo deseo ir donde ustedes, yo deseo estar con ustedes, yo deseo animarle a ustedes, ayudarle a crecer a ustedes, y también deseo que ustedes me bendigan. Porque esto es una cuestión recíproca, ¿no? Pero él le va a decir en el verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo? Les va a ir a decir, mira, ¿sabían ustedes de que hay un don nuevo, un don espiritual nuevo?
No va a hacer eso. Simplemente les va a hablar. El don, la palabra don aquí es un regalo. Y existen tres posibilidades. Un don espiritual, alguna bendición de Dios, que no necesariamente es un don, o bien el Señor Jesucristo como un don, como un regalo de Dios. Bueno, podrían ser cualquiera de esas tres posibilidades, pero el apóstol Pablo le dice, yo quiero ir donde ustedes para comunicaros algún don y confirmaros, para que ustedes se afirmen. También está en 1 Tesalonicenses 3:2, como lo hemos visto, donde Timoteo va a confirmaros en vuestra fe, ¿no es cierto? 2 Tesalonicenses capítulo 2, eso sí, verso 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Se acuerda que le decía que el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo usa esta palabra y que las 5 veces que aparece esta palabra en la Escritura está en relación directa con algo que nos ayuda a crecer en nuestra fe, a madurar en nuestra vida como creyente? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Y os confirme en toda buena palabra y obra, que son evidencias, lógicamente, de madurez espiritual en la vida cristiana. Por último, Pedro, en 2 Pedro 1:12, dice, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Un poquito más arriba, habla de ciertas virtudes del creyente, virtudes que estudiamos hace algún tiempo atrás en la reunión de oración y estudio bíblico, ¿no es cierto? Mire, vaya conmigo, 2 Pedro capítulo 1. Verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, las que hemos leído arriba, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras usted más conoce al Señor Jesucristo, ¿qué más pasa con usted? Es más y más cada día conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, son cosas que nos ayudan a crecer en nuestra madurez, en nuestro conocimiento del Señor, en nuestra vida como creyente. Ahora, hermano, déjeme decirle algo. Es importante que todos nosotros nos establezcamos firmemente en algo. Pero ese algo tiene que ser algo correcto. Porque hay gente porfiada que se establece en cosas incorrectas. Y como son porfiados, como son llevados de su idea, nadie los mueve de ahí. No, es que yo no me voy a mover de acá. Esto es lo que yo creo. Aunque sabe que está equivocado. Aunque sabe que está mal. Y no se mueve de ahí. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que Timoteo va donde ellos, confirmarles. ¿En qué? En vuestra fe. La fe correcta, lo que es real. ¿Por qué necesitamos ser confirmados en la fe? Porque hay peligros, hermano. Necesitamos ser confirmados en la fe, porque hay peligros. El apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Debemos permanecer firmes. ¿Se acuerda el ejemplo del barco? Los vientos, el oleaje pueden mover el barco que está anclado unos metros, pero siempre va a volver a su posición. Siempre. Un creyente que no está firme en sus convicciones, que no está firme en su fe, va a ser movido de todo viento de doctrina. No sé si usted recuerda la historia, yo se las conté. Yo tenía un compañero en el instituto bíblico.
capo, con una mente privilegiada. Interesantemente, este hombre, cuando terminó de estudiar, en los años, él era compañero de Andrés, de mi cuñado, terminaron juntos en el año 90. Estamos hablando de 29 años. En los 29 años que él ha tenido ministerio, fue judío mesiánico, llegó a ser apóstol y su esposa profetiza. Con el tiempo cambió y hoy día es neorreformado. Y todo lo que le estoy mencionando, hermano, pasó entre el apostolado y el neoapostolado, pasó por, y los neorreformados, pasó por la doctrina de la prosperidad. 4 cosas. Las 4 cosas, ¿sabe qué son? Tendencias, modas, que surgieron en algún momento en la iglesia evangélica. ¿Sabe por qué él pasó por esas 4 modas? Porque nunca se ancló, nunca se afirmó. Hermano, déjeme decirle algo. Ser parte de una iglesia con buena enseñanza no le asegura nada. Ser alumno de un buen instituto bíblico, de una buena facultad teológica, no le asegura nada. Porque la relación es personal. Tener un buen esposo o tener una buena esposa, conocedores de la Escritura, no le asegura nada. Es personal. Usted es quien tiene que madurar, usted es quien tiene que crecer y usted no tiene excusa. Es que mi esposo no me enseña. Es que mi esposa no quiere aprender, entonces ¿para qué lo ves? No tiene excusa. Usted necesita fortalecer su fe. Usted necesita crecer. Usted necesita madurar en el Señor. Pablo envía a Timoteo con este propósito. Ayudar a la iglesia a crecer, a madurar, a fortalecerse. ¿Por qué? Porque Pablo sabe una cosa. Pablo sabe que todo creyente en el Señor está expuesto a peligros. De hecho, él va a exponer 2 peligros acá. Él va a hablar de las tribulaciones en el verso 3 y él va a hablar de las tentaciones en el verso 5. Y Pablo envía a Timoteo para afirmar esta iglesia, para confirmar esta iglesia, porque sabe una cosa, así como él, el apóstol Pablo, ha pasado por tribulaciones, la iglesia también ha pasado por tribulaciones. Y así como él ha sido tentado, si el Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué queda? Si el pastor ha sido tentado, ¿qué queda para las ovejas? Si el Señor Jesucristo, si el apóstol Pablo fueron tentados, la iglesia también. Por eso él necesita enviar a este hermano, ¿no es cierto?, para afirmar, para confirmar a la iglesia en la fe. Pero no es lo único, no es el único propósito. ¿Cuál es el otro propósito con el cual el apóstol Pablo envía a Timoteo a esta iglesia? Primero, para confirmar. Luego, para exhortar. ¿Qué significa exhortar? Hay un don que es el don de exhortación, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo el don de exhortación. ¿No es cierto? Y va con una luma amarrada al, ¿cómo se llama?, el cinturón, agarrando a lumazo a medio mundo. ¿Es el don de exhortación? No, definitivamente no. Hermano, si usted cree que tiene el don de exhortación y lo único que hace es andar agarrando a palo a la gente, al punto de que la gente le tiene miedo y no se le quiere acercar, usted no tiene el don de exhortación. Definitivamente no lo es. Exhortar. ¿Se acuerda que le dije que era bueno ver las palabras en otras versiones? La palabra exhortar que utiliza el apóstol Pablo acá, o que se traduce exhortar en nuestra Biblia, en nuestra versión Reina Valera 1960, en la versión en la versión Biblia de las Américas aparece como alentar.
Y en la nueva versión internacional aparece como animar. Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo el apóstol Pablo acá? Que envió a Timoteo con el propósito primero de confirmar, fortalecer, afianzar, y también con el propósito de exhortar, alentar y animar a los hermanos en su fe. A los hermanos en su fe. Ahora, me gusta la palabra que utiliza el apóstol Pablo acá. Creo que es intencional. Creo que el Espíritu Santo intencionalmente utiliza esta palabra en este texto. Porque la palabra que utiliza el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo en este texto, es la palabra parakaleo. Perdón, usted sabe, yo no sé griego, pero creo que es bueno mencionar esta palabra. Parakaleo. ¿Qué significa parakaleo? ¿O cómo se podría traducir parakaleo? Como llamar o invitar de cerca a alguien para consolarle. Llamar o invitar de cerca a alguien para consolarle. Ahora, el parakaleo es un verbo. Usted sabe que las palabras que son verbos indican acción. Un verbo es la acción que ejerce alguien. Lo interesante de esto, ¿sabe qué es? Que el parakaleo es la acción que ejerce, ¿sabe quién? El paracleto. Y usted me dirá, ¿quién es el paracleto? Los dejé igual, ¿no? Los dejé en la misma. Vaya por favor un momentito a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 14. Verso 15. Déjeme preguntar algo. Sobre el verso 15, ¿aparece algún título en su Biblia? ¿Sí? ¿Qué título aparece? La promesa del Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 15. Vamos a leer 3 versículos. 15, 16 y 17. Hasta el 18. 4. Si me amáis, dice el Señor Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué cosa? ¿Otro qué? Otro consolador. Déjeme decirle algo interesante. La palabra otro acá es uno distinto en función, pero igual en esencia. Uno distinto en función, pero igual en esencia. Y eso es muy importante. Luego dice consolador. Ahora, ¿quién es el consolador en este contexto? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién sería ese consolador? ¿Quién? Eso. Dígalo fuerte, claro, por favor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador en este pasaje. En este pasaje el Espíritu Santo es el consolador. Fíjese algo interesante, ¿no? Porque el Señor Jesús en el verso 17 dice... el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Mora con vosotros. En ese momento el Espíritu Santo moraba con ellos, ¿sí o no? Sí, porque está el Señor Jesucristo en medio de ellos. Pero va a haber una diferencia. Moraba con ellos. ¿Cuál es la diferencia que va a haber ahora, a partir de ahora? Morará y estará en vosotros. Estará dentro, ¿no? Pero para que eso sucediese, ¿qué es lo que tenía que pasar primero? El Señor Jesucristo tenía que ascender, irse. Ahora estábamos hablando del Paracleto, ¿no? Nos desviamos completamente, estábamos hablando del Paracleto. ¿Quién es el Paracletos? Porque dijimos que
El parakaleo, el verbo, era la acción, o parakaleo, el verbo, era la acción del Parakletos. ¿Quién es el Perdón, ¿quién? ¿Quién es el Parakletos en este pasaje? El Consolador. La palabra Consolador aquí es Parakletos. ¿Sabe cuál es la idea? ¿Sabe cuál es la idea? Les dije que parakaleo era llamar de cerca, ¿no? La idea del Parakletos es la persona que se acerca a otro y le abraza, cambia la cara, y le hace cariño. Y le dice, a pesar de tu cara te quiero. Esa es la acción del Parakleto. Y es interesante, porque el Parakleto es el Espíritu Santo. Pero ¿sabe que el Parakleto tiene ayudantes? Cada uno de nosotros debiese ser un ayudante del Parakleto. El apóstol Pablo, cuando manda a Timoteo a esta iglesia, lo manda con el propósito de alentarla, lo manda con el propósito de animarla, lo manda con el propósito de confirmarla. Cuando sea necesario también lo manda con el propósito de corregirla, ¿no? Pero no lo manda con el propósito de agarrarla a palo por todo y por nada. No. Lo manda con el propósito de animarle. Así como usted anima a sus hijos. Ahora, ¿se acuerda que le dije algo? Que la acción de exhortar era la acción de llamar a alguien cerca, de casi de abrazarle, de estar junto a él, de apegado. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo manda a Timoteo a la iglesia de Tesalónica? Porque eso no se podía hacer a distancia. Eso demanda, requiere cercanía y presencia. Y en esto déjeme hacer un pequeño paréntesis. Yo quiero agradecer profundamente a algunos jovencitos que el día fueron a ver a David. Estuvieron con él. Comieron pizza rica. Yo tuve la oportunidad de comer también. Comieron pizza con él. Le animaron. Jugaron. Hicieron un montón de cosas. Se rieron. No sé a qué hora se vinieron, porque ya que lo fueron a ver a él, nosotros como padres tomamos una decisión. Mi suegra se fue a su pieza, mi esposa se fue conmigo a nuestra pieza, el Checho lo echaron, así que se vino con nosotros a nuestra pieza también. Y nos quedamos dormidos y no supimos a qué hora se fueron. ¿Sabe que eso tuvo consecuencias? ¿Sabe qué consecuencias tuvo eso? Que David, después de muchos meses, vino ayer por primera vez al club bíblico. ¿Saben lo que fueron a hacer esos jóvenes a mi casa con David, no? Fueron a exhortarle. Pecador, tú estás mal, estás separado de la iglesia hace tanto tiempo, no la visitas, estás rebelde en tu corazón con tus padres. Mira el aro que andas trayendo en tu oreja, ¿cómo es posible que andes de esa manera? ¿Eso le fueron a decir? No fueron a barrer el piso con él. Fueron a animarle. Fueron a acompañarle. Pablo hace eso con Timoteo. Manda a Timoteo a esta iglesia porque tiene una preocupación. ¿Estarán creciendo en su fe? ¿Estarán madurando? No aguanto más, dice. Fíjese, verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase mal. No aguanté más, dijo. Timoteo, te tengo una misión. Tienes que ir a la iglesia de Tesalónica. Tienes que confirmar a los hermanos. Tienes que exhortar a los hermanos. Ayúdales a crecer en su fe. Sé un ayudante del Parakletos, del Espíritu Santo. Confirma, anima, establece, exhorta, alienta.
a la iglesia. Hermano, ese es el propósito que también nosotros tenemos como hijos de Dios en medio de nuestras congregaciones. Nosotros tenemos una obligación delante del Señor con nuestros hermanos. Animar, consolar, confortar. Le escribía esta semana a un amigo y le decía lo siguiente: en el ministerio nosotros siempre vamos a estar en alguna de estas 4 etapas. Vamos a estar solos, por lo tanto necesitamos compañía. Vamos a estar tristes, por lo tanto necesitamos consuelo. Vamos a estar equivocados, por lo tanto necesitamos corrección. No vamos a saber qué hacer, vamos a estar confundidos, por lo tanto necesitamos consejo. Siempre vamos a estar en una de esas etapas en el ministerio. Y qué bueno es tener un amigo. Qué bueno es tener a alguien que te acompañe cuando estás solo, que te aconseje cuando no sabes qué hacer, que te corrija cuando estás equivocado, que te consuele cuando estás triste. Qué bueno es tener a alguien. Hermano, yo quiero desafiarlo a algo. Sea esa persona en la vida de otro. Sea esa persona en la vida de otro. El Señor le va a usar y le va a recompensar. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar ahí, ¿sí?